Buenos días, ¿cómo están? Soy Miguel Polo. Hoy les voy a hablar sobre el tema, digamos, de qué hacer si tienen la suerte y la fortuna de que les sobren por lo menos 500.000 pesos todos los meses, en qué lo pueden invertir para que esa plata no se desvalorice. Acá estaba leyendo la nota de cómo invertir los pesos, digamos, frente a todos los controles de dólares que hay. Y para mi sorpresa, veo que en toda la nota quizás se olvidan de un instrumento muy importante, ¿no? Hablan sobre cómo se depreció el peso, sobre cómo alcanza, digamos, para comprar menos, la oportunidad de un plazo fijo UVA, que todos sabemos cómo controlar esos números, lo mismo que los plazos fijos Dollar Link que querían hacer. Pero hay un lugar donde, digamos, los falsos economistas, porque no sé cómo llamarlos de otra forma, no pueden meter las manos. La única posibilidad que te queda hoy por hoy es invertir en CDRs. Porque vos tenés un plazo fijo en dólares, corralito, te cagan. Tenés el plazo fijo dólar linked, te fijan ellos el precio al que debe estar el dólar. Así que andás a ver, está bien que igual vas a entrar y salir con el mismo dólar, ¿no? Sin el 30%, pero te van a estar cagando, ¿no? Porque siempre hace un dólar más barato, más irreal que el dólar verdadero del mercado. Entonces, lo que más te conviene hacer es comprar CDRs. Comprar CDRs. Es una alternativa muy buena para dolarizarse y diversificarse en diferentes empresas estadounidenses, rusas, chinas, hay de todo lo que puedes comprar. Yo como recomendación personal siempre les digo a todos los del grupo de inversiones y todos los que me consultan en general sería comprar Coca-Cola y Walmart. De manera tal que no tengas que andar con los ojos vigilando esa cartera y viendo que, uy, que sube, que baja, que qué hago, ¿viste? Ahora, si vos querés un poquito más de sal, digamos, un poquito más de rentabilidad en tu cartera, podrías incorporar una parte como por ejemplo ahora la que estaba viendo, Nvidia. ¿eh? Podrías comprar un 40% de tu cartera, de tus ahorros, de lo que tengas, en Walmart, un 40% en Coca-Cola y un 20% en Nvidia, como para que tenga un pique de rentabilidad en el conjunto de toda la cartera. ¿Viste? Aparte tenés que tener en cuenta un par de factores que en cuanto más empresas tengas, en cuanto mayor sea la diversificación, mayor va a ser la seguridad. Mayor va a ser la seguridad. Pero, pero hay empresas blue chips como Coca-Cola, Walmart u otras, digamos, de cemento que son muy seguras, que es prácticamente como comprar dólares de Coca-Cola, por ejemplo. Esa sí puedes tener una cantidad mayor. En cambio, si vas a dividirla en partes iguales, en cuanto más cantidad de empresas diferentes tengas, más seguro vas. Pero igual siempre mi recomendación es que te hagas un curso de análisis técnico, de lectura de gráficos y que aprendas a comprar en forma inteligente. Entrar cuando estás en un soporte, si ve que se hace una resistencia muy aguda por el tema de que el precio de la acción se dispara, como pasó en TGLT o Tesla, salir antes, porque ya vimos que Tesla también corrige. Entonces, bueno, quería compartirles este conocimiento, compartirles este video, digamos, y yo creo que igual la noticia va rápido, pero la van pausando el video, si la quieren leer. Yo creo que lo más importante es que busquen la forma de que sus ahorros, sus inversiones no se devalúen. Aparte, como bien dije, que tiene hoy por hoy los CEDARS el mismo volumen que las acciones del panel principal, digamos, del Merval. Así que no es como antes que costaba entrar y costaba salir. ¿eh? Bueno, esa es una recomendación en base a esta noticia que leí. Espero que les sea de utilidad, espero que los ayude a pensar, espero que puedan, digamos, salvaguardar lo que compran, perdón, lo que ahorran, digamos, poder salvaguardar, poder comprar algo que les sea útil y que refleje una rentabilidad y la posibilidad de crecer en el futuro, ¿no? Porque si no podemos invertir acá, tampoco tenemos que actuar como kamikazes. ¿eh? Simplemente no se puede invertir, digamos, las empresas tienen una carga impositiva demasiado grande, están atentando contra la rentabilidad de la empresa. Si la empresa no tiene rentabilidad, termina por quebrar. ¿eh? Este,
hasta que un día como en Venezuela no se podía fabricar ni papel higiénico, ¿no? Con el exprópiese, exprópiese. Y bueno, si vos los ahogás en impuestazos las empresas no pueden contratar gente, las empresas no pueden garantizar la continuidad laboral, las empresas no pueden brindar el producto o servicio que se supone que deberían brindar, las empresas no se pueden expandir y crecer para contratar a más gente, y bueno, todo el engranaje se jode, ¿no? Es lo que nos regala el Estado. A veces el Estado nos cuida y nos salva, pero la verdad es que nos está fundiendo más que nos salva. ¿Y cuál es el problema principal del Estado? ¿Eh? Porque en Alemania también se cobran 45-50% de los impuestos. Bueno, el problema es la corrupción. El problema es chupar tetas en reuniones por Zoom, el problema es los bolsos con dólares de la pasadita, el problema es la corrupción, la soberbia de decir que los diputados que están presentes físicamente, contarlos como docentes, todas esas cosas, que no suman nada y que van a hacer que esto no prospere como país. Ya este mismo diario había sacado, digamos, la noticia de cómo se habían incrementado las búsquedas online para la tramitación de la ciudadanía italiana y también, bueno, habían salido varios videos donde se explica cómo uno puede obtener las partidas de nacimiento de todos sus parientes. Yo en particular voy a usar un sitio que es partidaya.com, pero también se pueden obtener a un menor precio, lógicamente, sin apostillar y sin traducir, aunque se aclara muy bien que son válidas para hacer el trámite de la ciudadanía. Aparte, ya sea que uno se quiera ir o no, siempre está bueno tener dos ciudadanías y abre un mundo de posibilidades, porque no se trata únicamente de la ciudadanía de Italia, sino la ciudadanía de toda Europa. Alles ganze Europas. ¿Ya? ¿Das ist klar? Gut. Das waren alles für heute. Bis später. Hatten Sie etwas für Schlager? Schreiben Sie herunter und auf Wiedersehen.